Decía el sociólogo ecuatoriano Franklin Ramírez en Le Monde Diplomatique: el bando progresista se encuentra dividido entre una izquierda que se opone a Correa y un correísmo aún militante pero debilitado por los ataques políticos y judiciales del poder y también por su propia incapacidad para la autocrítica. Por consiguiente, la posibilidad de un nuevo viraje a la izquierda parece incierta. La derecha, aunque comparte el poder de facto, no ha ganado unas elecciones presidenciales desde 1998. Un hundimiento de la popularidad del régimen actual podría socavar sus esperanzas de volver al poder por las urnas. En ese supuesto, y al igual que el expresidente brasileño Michel Temer, Lenín Moreno habría conseguido devorar a aquellos que lo han llevado al poder y al mismo tiempo a aquellos que han apoyado su cruzada antipopular. Hoy en día todo el mundo sabe cómo continúa la historia de Brasil. Y contaba Hugo Pratt y contaba también Borges en la historia del héroe y el traidor, que en realidad el traidor era el héroe, y el que parecía como un héroe ensalzado por los Estados Unidos y por los gobiernos de derecha de América Latina era el traidor. Hoy hablamos de la situación política en Ecuador. Bienvenidas a Fora Apache. Decía Vargas Llosa, padre, un maravilloso escritor y un patético demócrata, haciendo valer las palabras de su hijo, patético demócrata y también patético escritor, que había una izquierda carnívora y una izquierda vegetariana. Rafael Correa inicialmente formaba parte de esa supuesta izquierda vegetariana, pero después se convirtió en carnívora y al final ha venido Lenín Moreno a incorporar a Ecuador, no sé, a esa condición vegetariana que no significa en esa metáfora sino, en fin, una sumisión a los Estados Unidos. Para hablar del momento actual en Ecuador tenemos una mesa de lujo con expertos. Nos acompaña José Manuel Martín Medem, periodista. José Manuel, gracias por la invitación. Por estar aquí esta noche. Tenemos también con nosotros a Carlos Prieto de la New Left Review. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Tenemos también aquí, creo que por vez primera, a Aida Quinotoa, activista social y fundadora de la PA de Madrid. Aida, muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Gabriela Guezada, que es asambleísta constituyente en 2007-2008, es integrante de Alianza País. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela. También tenemos acompañándonos a Chema Guijarro, diputado de Podemos. Muchas gracias por estar con nosotros y experto también, conocedor bien de cerca de Ecuador. Y cierra la mesa la compañera Lisette Rivera del Movimiento Revolución Ciudadana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a escuchar nuestro punto de mira. Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales de Ecuador en abril de 2017 frente a su competidor, el banquero Guillermo Lasso y principal opositor de la Revolución Ciudadana. En ese momento, Moreno era la garantía de continuidad del proyecto político de Correa, quien lo apoyó a lo largo de la campaña. Sin embargo, desde entonces, las diferencias entre Moreno y su predecesor en el cargo no han hecho más que aumentar. La meta inicial de Moreno fue la de corregir el estilo autoritario achacado a Correa y abrir un diálogo nacional para acabar con la polarización. Pero sus primeras medidas se concretaron en una restauración del poder de los mercados y un alineamiento con la política exterior estadounidense. Esta noche, en Fora Apache, hacemos un balance del gobierno de Lenín Moreno. Para mucha gente un incomprensible giro de 180 grados en el gobierno de Lenín Moreno. Vamos a ir a la regla del minuto, donde os pido que en un minuto intentéis explicarnos, bueno, cómo dar cuenta de este giro radical de Lenín Moreno elegido para desarrollar su política. Empezamos contigo, Lisette. Para introducir un poco la situación en el balance del Ecuador, tenemos un presidente cuántico que ha prometido 325.000 viviendas y hasta el día de hoy ha construido 0. Ha prometido 250.000 plazas de empleo, hasta hoy van despidiendo más de 11.000 personas y principalmente en el sector de la salud y educación, que van sumando alrededor de 10.000. Tenemos un presidente cuántico que no ha respetado la Constitución, con la amañosa consulta popular del 2018, que no tuvo dictamen de la Corte Constitucional, en donde tenemos a un preso político, un vicepresidente constitucional en las peores condiciones, y
Y en esto sí exhorto a la comunidad internacional que no solo mira a Venezuela, sino también a Ecuador, que están sucediendo cosas. Muchas gracias, Lisette. Chema Guijarro. Bien, yo diría que básicamente los 2 años y pico que lleva el presidente Moreno en el cargo, pues han demostrado ¿no? efectivamente que la eficacia de su política, digamos, ha sido poco menos que nula, ¿no? Un poco en la línea que decía antes Lisette, ciertamente lo que puede mostrar ahora mismo el señor Moreno como éxitos de su gobierno, sencillamente no existe. Razón por la cual, creo yo, se ha dedicado a tapar, digamos, esa falta de resultados en estos 2 años y pico, haciendo una crítica feroz a lo que fue el anterior periodo histórico en el Ecuador, lo cual no deja de ser una contradicción bestial, ¿no? Puesto que efectivamente en ese periodo las estadísticas de Naciones Unidas, ¿no? Las del señor Correa, dan cuenta de un avance importante en todos los índices de desarrollo humano, y lo cierto es que en estos 2 últimos años el estancamiento es claro, palpable, y este señor se ha tenido que inventar este cuento, digamos, para tapar esas vergüenzas. Gracias, Gabriela. Sí, plantear de pronto en línea con lo que han expuesto los compañeros, cómo es posible que estemos, después de 10 años de transformación social, en la década de los 90 de nuevo. ¿Cómo es posible que estemos a punto de enfrentar una debacle económica de nuevo, que nos llevó a la dolarización, y a una crisis política en la que desde 1996 a 2006, ¿no?, atravesaron 7 presidentes en la República, una inestabilidad política asombrosa, con autoridades en los diferentes poderes del Estado deslegitimados absolutamente, y hoy, después de tener una constitución, un nuevo marco legal aprobado por la mayoría del pueblo, tengamos a un presidente, ¿no es cierto?, que con la legitimidad que le dan los países vecinos, Estados Unidos, a la cabeza, ¿no es cierto?, ha decidido desmarcarse de la voluntad soberana, ¿no es verdad?, al tiempo que nos tiene en un interrogatorio inmenso de qué va a pasar con el Ecuador a futuro. Gracias, Gabriela. Aida. Sí, para mi criterio, el hecho de que Moreno haya ganado el 2% de porcentaje frente a su opositor ha sido una de las debilidades muy importantes frente al descontento de la gente y también al regreso de la derecha, no solamente a nivel nacional como internacional. Y lamentablemente es la diferencia de la que ha venido dándose entre Correa y el presidente que es ahora, pues eso ha permitido caer en los brazos de la derecha y va alimentando cada vez a la derecha, y ahora mismo pues estamos ya de rodillas frente al imperialismo de Estados Unidos. Gracias, Aida. Carlos. Yo comenzaría por hacer una reivindicación del periodo de la Revolución Ciudadana y del proceso constituyente de Montecristi y del enorme esfuerzo que los diversos mandatos de Rafael Correa lanzan para transformar estructuralmente el país. En segundo lugar, realmente conectaría más intensamente la candidatura de Lenín Moreno con las deficiencias de ese proyecto, tanto a la hora de construir el partido de Alianza País, cosa que el correísmo no logró hacer, en tanto que Lenín Moreno es una figura puesta ahí por la propia Revolución Ciudadana, y en segundo lugar apuntaría a las debilidades que el proyecto correísta evidencia a la hora de transformar la forma Estado ecuatoriana. El Estado ecuatoriano se transforma con mucha menos intensidad de la que debería y no ataca la estructura de poder de la sociedad ecuatoriana económica con la suficiente intensidad. Gracias, Carlos. Cerramos contigo, Juan Manuel. Sí, parodiando aquella tremenda serie de televisión, Misión Imposible, ¿no?, de Lenín Moreno, se podría haber dicho: este presidente se autodestruirá sorprendentemente dándose de la vuelta como un calcetín mucho antes de lo que cualquiera pueda pensar. Y para empezar, yo creo que está pendiente que quien lo colocó ahí no nos haya explicado todavía por qué no se dio cuenta de lo que podía suceder. Bien, en esta dirección quería preguntaros, porque estoy convencido de que el principal problema que ha experimentado América Latina en muchos países ha sido el fracaso a la hora de construir un partido o movimiento que sirviera para desarrollar las tareas estatales
algo esencial, sin lo cual creo que no hubiera habido transformación, pero al mismo tiempo sin perder ese contacto con la calle, con la ciudadanía, con los avisos, con las alertas tempranas que no escuchaban no solamente en Ecuador, sino en Brasil, en Argentina, en Venezuela, etc. Quiero preguntaros qué ha pasado con el partido en Ecuador, primero, como planteaba Carlos, para que nadie se diera cuenta de quién era Lenín Moreno y de alguna manera, a partir de ese momento, ¿qué ocurre? ¿No? Porque también hay una ruptura, ¿no?, de Alianza País con Moreno. Moreno está ahora mismo acompañado por las fuerzas de la derecha. Que alguien intente explicarnos qué ocurre. Gabriela, pones cara de tener las soluciones. Ojalá. No, creo que podría ser útil ampliar un poco la mirada. No se trata de personas, ¿no? Rafael Correa estuvo como presidente dentro de una red de complejidades de poder en el que los grupos oligárquicos históricos que caracterizan a nuestro Ecuador, ¿no es cierto?, que en el fondo caracterizan el mundo empresarial, que hoy de nuevo está tomando liderazgo, aunque no tiene el gobierno, de facto sí tiene el poder, ¿no es verdad? Estuvieron ya en el tiempo de Rafael Correa, ¿no? Había otras prioridades, ¿no? Había otro foco de mira, había otra dirección política, había una consecución coherente respecto al programa de gobierno, al Plan Nacional de Desarrollo, había un respeto constitucional, ¿no? Esos conflictos, ¿no?, esas contradicciones no desaparecieron en la época de Rafael Correa, pero se mantuvieron con otra correlación de fuerzas y en otras posiciones políticas. No, estuvieron en el gobierno, sí, estuvieron de lado aliados a veces, estuvieron de opositores casi siempre, ¿no? Pero se mantuvo un liderazgo y un proceso de acumulación de fuerzas que venía de mucho tiempo antes de Rafael Correa, que permitió el avance de muchos logros y reivindicaciones sociales. ¿Qué pasó con Lenín Moreno? No se trata de Lenín Moreno solamente, se trata del gobierno que está impulsando Lenín Moreno. Es un gobierno con los empresarios, para los empresarios, sin la ciudadanía, sin los sectores de izquierda, porque hay que dejar bastante claro que los sectores de izquierda que hoy están en el gobierno, de pseudoizquierda, no lo son. Se alejaron ya durante el proceso de Rafael Correa. ¿Y por qué se alejaron? Independientemente de que uno puede guardar distancia y tener diferencias con respecto al estilo de liderazgo del expresidente Rafael Correa, ¿no?, obedecen a discrepancias ideológicas. Y estas discrepancias ideológicas, creo yo, están a la base de por qué hemos llegado a donde estamos aquí. Por un lado, porque no logramos oxigenar el proceso de la revolución ciudadana. Y esta es una autocrítica que hay que hacerse. ¿Por qué no nos oxigenamos? ¿Por qué no fue posible debatir entre más de un líder? ¿Por qué tenía que ser Lenín Moreno? ¿Por qué no hubo más posibilidades de llevar a la palestra pública? Por eso preguntaba por el papel del partido, ¿no?, en todo este proceso. Bueno, el partido político, ¿no?, como el sistema de partidos y de movimientos en todos los países, debió haber tenido un rol protagónico en esto que te digo, por ejemplo, en haber propuesto otras caras públicas que pudiesen llevar la posta al proceso que habíamos iniciado con Rafael Correa. ¿Por qué no se hizo? Y ahí la autocrítica. ¿Por qué no hubo un real interés de construir poder popular en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Hay que ser francos. Dos, porque hay muchos vicios con respecto a la llegada del poder. Somos una democracia temprana y también tenemos defectos que necesitamos perfeccionar. El foco de la educación, de la transformación cultural y de la educación política creo que fue uno de los talones de Aquiles del gobierno de la Revolución Ciudadana. El Ministerio de Educación es uno de los que más cambios tuvo en términos de cartera de Estado, el de Cultura igualmente, eso lo podemos revisar, pero también es una cuestión de voluntad política, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? ¿No? Entonces es una voluntad política de antes y hay que cosechar las consecuencias de la autocrítica y del actual presidente, que sigue siendo presidente del movimiento de Alianza País, pero que no efectúa una sola reunión con las bases para definir o revisar las líneas programáticas que está implementando. Carlos. Realmente hay también que para analizar la figura y el proyecto de Lenín Moreno, que es una figura políticamente mediocre y un proyecto de muy corto alcance, como analizaremos posteriormente con la renovación de la relación con el Fondo Monetario Internacional, hay que tener en cuenta la situación de absoluta desestructuración que vivía la sociedad y la economía ecuatoriana antes de que la Revolución Ciudadana llegue al poder. El impacto de los 15 últimos años o de los 20 últimos años de desestructuración
construcción neoliberal de la forma Estado, de corrupción sistémica del sistema de partidos, de corrupción económica generalizada, de un modelo económico totalmente adverso a las clases populares, producto del consenso de Washington, dejan una huella indeleble en la sociedad ecuatoriana, con el feriado bancario, con los 3 presidentes sucesivos que no agotan su mandato desde la Constitución de 1998, que son expulsados por la movilización popular. Entonces, esa situación de desarticulación de los movimientos, que aunque son capaces de expulsar a estos presidentes, tienen grandes dificultades para dotarse de un proyecto reformador, dejan una huella importante también en la Alianza País y en cómo se construye el partido. Esto es súper importante. La segunda cuestión, en mi opinión crucial, es que es muy difícil que un movimiento político que se logra encaramar al Estado para transformar la sociedad logre esas transformaciones estructurales importantes, sistémicas, si no se alía con una forma partido útil y con una articulación con los movimientos sociales realmente muy rica. Si no se produce ese doble ajuste entre un Estado que se está transformando internamente y un partido que es capaz de transformar ese Estado y movilizar a los movimientos sociales, la estructura de poder es tan fuerte que luego pasa una factura absolutamente Sigo insistiendo, es decir, ¿por qué se fracasa sabiendo que el Partido Movimiento es la garantía de que los cambios sean estructurales y permanentes y que no venga otro gobierno que te lo pueda desmantelar? ¿Por qué se ha fracasado en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador con el Partido Movimiento? José Manuel. A mí me parece que no solo en Ecuador, sino en casi la totalidad de los países de América Latina que han protagonizado la década de los gobiernos progresistas, se han acumulado 4 elementos conflictivos al relacionarse entre sí, que son, por una parte, la dificultad de construir o reconstruir un partido político en su forma tradicional. En segundo lugar, la dificultad de reconocer cómo debe ser y con su autonomía correspondiente un fuerte movimiento social que tenga la riqueza en la diversidad, pero también la fortaleza en el actuar conjuntamente, y cómo vincular eso con el partido. Y en tercer lugar, la necesidad de liderazgos fuertes, que en cierto sentido no son malos, pero que luego complican el funcionamiento del partido y la articulación con los movimientos. Y en cuarto lugar, esas 3 cosas se complican a la hora de determinar, a la hora de decidir, a la hora de organizar cómo se democratiza y se utiliza el Estado para defender la soberanía nacional y reducir las desigualdades. Yo creo que esas 4 patas, con distintos desenlaces en los diferentes países, han condicionado muchas de las cosas que han sucedido en estos últimos años en América Latina. Chema. O sea, fijaos que yo ahí, estando de acuerdo con la mayoría de las cosas que se ha dicho al respecto, y sobre todo concordando que recuerdo cuando trabajábamos ahí en la época de Correa, que esta era una crítica permanente, ¿no? La idea de que no se trabajaba lo suficiente en crear el partido, ¿no? En el enlace ese con los movimientos sociales, etcétera. Yo era una crítica que compartía y que comparto. Sin embargo, viendo también después de estos, como en estos 2 años y medio, ¿no? Cómo ha evolucionado la historia de Ecuador, me genera un cierto dilema, ¿no? En el sentido de que siempre habíamos dicho, no se institucionalizó el partido, pero se institucionalizó el Estado. El esfuerzo que hizo la Revolución Ciudadana y particularmente el presidente Correa por crear un Estado social, ¿no? A diferencia de lo que se hizo en Venezuela o de lo que se hizo quizá en otros estados, ¿no? o gobiernos progresistas en América Latina, fue un progreso ingente, tremendo, ¿no? Y sin embargo, claro, llega este nuevo presidente y en 2 años y medio se lo ha fumado todo. O sea, es decir, la institucionalidad del Estado que tanto había costado construir y en la que tanto se había invertido, ¿no? A diferencia de la inversión en el partido, de repente se ve difuminada como fosfatina, ¿no? Porque llega este tío y mantiene una especie de situación de Estado en transición permanente, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador, ¿no? Tenemos elecciones en unos días precisamente para elegir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de alguna forma, ¿no? Claro, entre otros, pero de alguna forma pues ese proceso en la que nos ha embarcado este presidente tiene que ver con eso, con generar una especie de transición permanente donde todo queda, digamos, una especie de, ¿no? de flexibilidad absoluta, total, donde ¿no? se ha cargado la Corte Constitucional con una facilidad tremenda, se ha cargado lo que eran los pilares básicos que mantenían de alguna forma el Estado de Derecho en Ecuador con una asombrosa facilidad, ¿no? Y sí lo digo que en esto me deja completamente desconcertado, ¿no? Hay un elemento que
que de alguna manera parecía una herramienta propia de los gobiernos de cambio, pero que lo utiliza el presidente Moreno para intentar debilitar a todo lo que significaba el correísmo, que es el referéndum de febrero de 2018, ¿no? Que se presenta como una lucha contra la corrupción, pero que en realidad era otra cosa. ¿Cuáles son las razones políticas de la convocatoria de este referéndum, Lisette? Bueno, un poco también recoger lo que los otros compañeros han comentado en cuanto a quizás a las falencias que tuvo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Era esa falta de formación en las bases, y no solo en las bases, sino en la ciudadanía. Y con el tema de la consulta popular, pues personalmente me pude dar cuenta que no solo era cuestión de las bases, sino de toda la ciudad, de todo el pueblo, porque había muchísimas personas que ni siquiera conocían que existía un órgano llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ni siquiera saben qué es lo que implica ese órgano, ni siquiera saben que tenemos como pueblo ecuatoriano un poder, una función del Estado, en que sirve como contrapoder de los otros poderes del Estado. Entonces, todo esto no estaba informado a la ciudadanía, y quizás esa fue una de las fallas que sí se cometió con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y de alguna manera lo que planteas es que este referéndum lo que buscaba era desmantelar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro, evidentemente. Desmantelando el Consejo de Participación Ciudadana, pues se apoderaba de todas las autoridades de control. Es decir, prácticamente con esto nos retrocedió en la Constitución del 98, que todas las autoridades eran escogidas a dedocracia. Todos escogidos por el presidente o en ese tiempo por la Cámara de Diputados. Entonces, evidentemente, fue prácticamente un golpe de Estado blando, o sea, tratando de legitimar esta consulta popular. Hay una pregunta que nos hacemos constantemente, y es por qué las víctimas votan a sus verdugos. Es verdad que ya lo hizo Inglaterra después de salir a finales de los años 40 del siglo pasado de situaciones de pobreza extrema gracias al welfare state, ¿no? 30 años después votan a Margaret Thatcher, ¿no? Y de alguna manera estamos vislumbrando lo mismo, y tiene que ver con lo que planteaba Chema. No sale la gente a defender sus derechos. Hay una parte del pueblo que ha mejorado su vida con los gobiernos de cambio, pero vota al enemigo. Cuando hay una traición, por llamarlo de algún modo, respecto a esos presupuestos, ¿dónde está la gente defendiendo lo conseguido? Hay una encuesta muy reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica que da un 60% de rechazo al gobierno de Lenín Moreno, y un 60%, habiendo crecido desde noviembre en 15 puntos, un 60% pasa de 44 a 60% de gente que considera que la situación económica es mala y que va a empeorar. Es decir, hay una sensación, creo, en Ecuador, de lo que Gabriela comentaba hace unos minutos, de que lo peor de lo que está ocurriendo en estos momentos es que se está preparando, se está alimentando un desastre económico similar al que provocó la llegada del Fondo Monetario Internacional la primera vez, y que ahora probablemente va a ser, si no provocado, definitivamente puesto en marcha por el acuerdo recientemente firmado con el Fondo Monetario Internacional. Quiero decir que hay un deterioro de lo que Lenín Moreno anunciaba cuando ganó las elecciones, y una percepción muy extendida entre los ecuatorianos de que la situación económica es muy mala, y que esa es una de las referencias fundamentales en este momento, ¿no? Carlos, sí, si me permites, con respecto al referéndum, ¿no? Creo que hay dos posibles lecturas al respecto, ¿no? Primero, que esa es una evidencia de la política de Estado del anticorreísmo, ¿no? Haber asumido desde el gobierno de Lenín Moreno el anticorreísmo como el horizonte y la línea directriz de mis acciones, ¿no? Que eso no lo podríamos contradecir. Y por otro lado, sí que también mucha porcentaje de la voluntad popular coincidía con algunas de las preguntas de la consulta. Yo creo que esa lectura un poco más pormenorizada de por qué algunos, me incluyo, sí queríamos, ¿no es cierto?, remover un poco el tablero con respecto al orden establecido en los últimos 10 años, también se asentó como un sentimiento ciudadano legítimo. ¿Por qué ocurrió eso? ¿No? Y te llamo de nuevo a la autocrítica, porque las cosas no estaban bien. Lo que llamabas tú la necesidad de oxigenar un poco, ¿no?, el proceso. Sí, porque el CPCCS también en el periodo anterior, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
no transparentó algunas de las elecciones? ¿Por qué encontrábamos allí algunos personajes que no representaban a esa organización social y participativa con el que inspiramos el sueño constituyente? ¿Por qué ya en el tiempo de aquellos 2 años eso no se dio? ¿Por qué entonces fue posible hacer el referéndum? Porque fíjate que en el tiempo del referéndum Lenín Moreno sí tenía bastante apoyo popular, por algo la convoca, ¿no? La convoca cuando tiene altísimos índices populares. Recordemos que llegó con 70% de apoyo y respaldo popular, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, ¿por qué la gente no está en las calles? ¿Es que la gente se desinfló de pronto? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hay una atomización? ¿Por qué hoy, de cara a las elecciones del 24 de mayo, tenemos más de 80.000 candidatos inscritos para ocupar 5.400 dignidades? ¿Por qué hay 80.000? 135% más de las últimas elecciones del 2014. ¿Por qué tenemos casi 300 organizaciones políticas? ¿Hay tantas ideologías que representar en el mundo? Bueno, supongo que como preguntábamos al comienzo, algo falla en el partido. Aida, ¿qué nos has hablado? Sí, para mí es una fórmula de cómo ir, o sea, ahora mismo el Consejo de Participación Ciudadana va a haber este domingo, y creo que en la Constitución fue aprobada y con la lucha social. Luego el gobierno de Correa lamentablemente sí que dejó muchas cosas sin hacer, como es por ejemplo una bandera de la revolución que fue transformar la economía, y la cual no lo hizo. Muchísimas cosas lo dejó ahí desarmado, y por ende pues ha sido una situación muy difícil ahora que Lenin está en el poder, y caer en brazos de la derecha, estar con la derecha y prácticamente dejar ahí abandonado al pueblo. Ahora mismo está haciendo muchísima gente, se están quedando sin trabajo. Pero yo creo que la gente ahora es necesario que nuevamente se reivindiquen ese espacio social, porque algunas cosas en un principio dijo mano tendida Lenín Moreno. Algunas cuestiones ha vuelto a la ciudadanía, los ciudadanos pueden organizarse, pueden protestar, por lo menos esa apertura existe. Pero también, por otro lado, están privatizando los pocos bienes sociales que quedan en Ecuador, y eso, pues, lamentablemente es lo peor que puede venir encima. Entonces, es el momento, yo creo, de las organizaciones sociales, de los movimientos en Ecuador, de movilizarse y reivindicar ese espacio social que tanto nos ha costado para que en realidad cambiemos, pero un cambio profundo, un cambio real, no de maquillaje, no de pantallas, que es lo que ha habido. Con Correa, lamentablemente, es lo que ha habido. Con sus titulares, con su maquillaje, sí que ha habido muchos avances, pero en la realidad no encontramos a los revolucionarios donde están, sino con la corrupción. Hemos visto un montón de corruptos que están ahí enjuiciados. Dicen que tienen muchos líos. Entonces, Lenín Moreno tendió la mano que iba a ir contra la corrupción, va a haber diálogo. En un comienzo sí que hubo un diálogo, pero luego pues ya vemos lo que está pasando. Carlos. Oye, ¿esa movilización sería posible en torno a la revocatoria? Claro. Bueno, pero hay que pensar si acaso la muerte cruzada es una opción conveniente. No lo sé. Eso da pie a un debate que podríamos tener ahora y extendernos muchísimo. La muerte cruzada implica que el presidente llama a unas nuevas elecciones, asamblea se elige de nuevo, presidente se elige de nuevo. Hoy el presidente sería de la oposición extrema, ¿no? O sea, no solamente un lobo con piel de oveja, sino ya un lobo. Menudo viaje. Vamos a ver el zapping, a ver si nos oxigenamos. La posibilidad de una asamblea constituyente, ¿por qué la pensamos? Porque esta gente ha destruido toda la institucionalidad del país, toda. Si no existe institucionalidad, particularmente en la función jurisdiccional, electoral y de control. Cuando Lenín Moreno fue electo, su plan de gobierno no contemplaba privatizaciones, no contemplaba políticas de ajuste, no contemplaban acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Este momento, Lenín Moreno ha dado un giro radical hacia posiciones de derecha. Jamás hemos elegido para que firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que sea un gobierno neoliberal y pro-yanqui. Recurres al Fondo Monetario Internacional es porque estás en la lona. Nosotros 10 años ni siquiera conversamos con el Fondo Monetario Internacional, no le dimos chance ni que nos viniera a visitar. Gobierno que no está gobernando los empresarios, está gobernando los Estados Unidos, él está cumpliendo simplemente mensajes
órdenes. Hemos decidido suspender a partir de hoy la aplicación del Tratado Constitutivo UNASUR para el Ecuador. Señor presidente, y usted nos ofreció y creímos en usted que no iba a haber despidos. Creímos en usted, dijo que iba a haber empleos. Si el gobierno de Moreno no tiene la sensibilidad para dar un paso al costado y devolvernos a nosotros vía elecciones la posibilidad de poner un gobierno que realmente nos represente, creo que hay los mecanismos constitucionales para hacerle dar ese paso al costado. No a la privatización de las empresas eléctricas, empresas petroleras que son patrimonio del pueblo ecuatoriano, y por lo tanto también decimos no a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Existe la verdad. Que se olviden de la palabra privatización. La privatización está prohibida por la Constitución ecuatoriana. Y la verdad. No está prohibido concesionar la administración. La verdad. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica necesariamente ajuste y recortes sociales. Nombramiento de Richard Martínez, el patrón de los patrones ecuatorianos, como ministro de Economía. Al final, todo esto parece indicar una restauración del poder de los mercados. Carlos. Pero siempre la situación, la economía ecuatoriana siempre ha tenido una debilidad estructural que ha sido su balanza comercial, porque es una economía dolarizada después del fraude bancario de finales de la década de 1990 y estos grupos, digamos, oligárquicos que ahora están en el gobierno, lo que pretenden es activar un mecanismo a través de ese déficit de la balanza comercial que ralentiza la economía y obliga a recurrir al Fondo Monetario Internacional porque hace entrar recursos que mantienen esta macroeconomía absolutamente de clase para beneficiar a estos sectores económicos tradicionales. No hay un proyecto, obviamente, de transformación a largo plazo del país, pero sí que hay un modelo que es endémico en la economía ecuatoriana de utilizar el endeudamiento como mecanismo para corregir los desequilibrios de una balanza comercial que beneficia a unos grupos económicos muy, muy concretos. Ese es un poco Claro, pero sobre todo desde la dolarización del 2000. Por supuesto, es que Ecuador no tiene política monetaria, entonces depende del ingreso de dólares y de la política monetaria de Estados Unidos, que aplica el dólar, y evidentemente de cómo funciona la balanza comercial. Volver al Fondo Monetario Internacional supone debilitar mucho más los derechos y la economía de las clases, digamos, más vulnerables, en tanto que obliga a pagar al Fondo Monetario los préstamos y a activar toda la economía de la deuda. Lisette. Sí, bueno, quería comentar, Ecuador no le debe al FMI desde el 2009. Es decir, hemos tenido todos estos años con deuda externa, pero excluyendo totalmente al FMI. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Lenín Moreno ha pasado 1 año, 2 años, criticando las obras del gobierno predecesor. Entonces, ¿qué pasa? Que estas obras fueron construidas la mayoría por empresas asiáticas. Entonces, le estoy dando el mensaje al mundo, a Asia, a China, que tus obras están mal construidas. Y al momento de yo ir a pedirte financiamiento, pues me estás diciendo que mis obras están mal construidas. O sea, estoy cerrando la puerta. Estoy cerrando la puerta al momento de decir en que el Ecuador está en crisis económica, que estoy sobreendeudado, porque eso fuera una de las primeras noticias que sacó. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando al mercado internacional? No vayan a invertir a Ecuador porque está en crisis. Entonces, todo esto ha provocado que el último recurso de financiamiento pues sea el FMI. Entonces, hay una lógica global que parece que es sistémica en las políticas de Moreno. No solamente es este acercamiento a las tradicionales élites anticorreístas, el acuerdo con el Fondo Monetario, el poner en economía a la patronal, sino también disolver la UNASUR o la pertenencia a la UNASUR y buscar una relación signada internacionalmente, necesariamente por la vinculación con los Estados Unidos. Y esto es lógico. Chema. Yo ahí te diría que ese es el ejemplo, además muy reciente, ¿no? Esto se está produciendo en estos últimos días y tal. Yo diría que ese es el ejemplo de la personalidad política de este señor, ¿no? De Lenín Moreno. Es decir, él en sí no tiene ningún tipo de iniciativa, ¿no? Este digamos, movimiento para disolver la UNASUR en realidad empieza lógicamente por la derecha, Argentina, Brasil, Chile, etcétera,
Colombia. Y digamos, viendo un poco, ¿no?, que se está desenvolviendo la cosa así, y estando la sede de la Secretaría General en Quito, por cierto, ¿no?, un dinero que se gastó ahí precisamente para tratar de impulsar ese proceso de integración regional. Bueno, quizá era el Ecuador y el gobierno del Ecuador el que tenía la responsabilidad de alguna forma de haber mantenido ¿no?, esa institución o digamos, los avances que en materia de integración se habían hecho en estos años. Y sin embargo, ¿no?, viendo que se va cambiando la correlación de fuerzas en el tablero latinoamericano, ¿qué hace este señor? Cambia de bando tranquilamente, no pasa nada. Ayer decía A, hoy digo Z, como he hecho en estos. Por eso digo que es un ejemplo perfecto de lo que ha venido ocurriendo en estos años, ¿no?, que el tipo no tiene ningún problema en cambiar de chaqueta de un día para otro. Además, para hacer algo, Juan Carlos, y esto es lo más, yo diría, lo más hilarante de todo, si se puede decir así, ahora lo quieren llamar Prosur, lo que reemplaza a UNASUR, ¿no? Entonces sale este señor, el Piñera, ¿no?, el presidente chileno, promoviendo algo que ya está creado. O sea, quiero decir, la UNASUR ya se creó. Es decir, si quisieras dar por lo menos un bandazo derechista dentro de la propia organización, ya la tienes. No tienes por qué cambiar, ¿no? Es sencillamente una especie de moda donde te tienes que quitar la marca UNASUR porque te estorba y vuelves a refundar algo de la nada, ¿no? Recurriendo a instrumentos del derecho internacional que son complejos, que se tardan en crear, que no es así de fácil, ¿no? Sencillamente porque te estorba una organización que fue promovida, digamos, por gobiernos de izquierda, pero no solo por gobiernos de izquierda, porque ahí en esa UNASUR estaba la Colombia, digamos, de Santos en su momento, y de Uribe incluso, estaban, digamos, la propia Chile de Piñera, ¿no?, en su primer mandato. Es decir, es toda una especie de gran, no sé, de gran... Sí, pero insisto que hay lógica, ¿no? Es decir, en el momento en que se plantea por parte de Lenín Moreno que no puede estar Venezuela, igual que antaño, ¿no?, en la OEA se planteó que no podía estar Cuba, es regresar a viejos fueros. Yo creo que esa es la proyección internacional de la rectificación interna. En la encuesta a la que antes me refería, el 50% de los ecuatorianos consideran que quienes están gobernando ahora su país son los grandes grupos económicos. Y la lógica en la política internacional de esos grandes grupos económicos es la de la administración Trump, que en estos momentos para Ecuador tiene 3 patas. 1, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 2, la retirada de UNASUR. Y 3, el reconocimiento de Guaidó de una manera además muy intensa, ¿no? Evidentemente esa es la política que le han impuesto o que le gusta, porque ya de Lenín Moreno no se puede afirmar nada con seguridad, los que le acompañan en el gobierno o le mantienen en el gobierno, que son los grandes grupos económicos, y a nivel internacional en América Latina está el tema de Venezuela y está el tema de acabar con UNASUR. Son las lógicas que interiormente se proyectan hacia afuera. Habría que añadir, desgraciadamente, otra más, que es bases norteamericanas. Sí, puede venir en lo sucesivo. Fíjate que discrepo un poco, Medem, ¿no? Porque creo que sí es, en el momento en el que estamos ahora, se pueden decir cosas muy tajantemente respecto a Lenín Moreno. Lenín Moreno es el retorno al desgobierno absoluto. Es el retorno a la intención norteamericana de extender el neoliberalismo en la región. Y eso se ha ido surciendo puntada tras puntada en el gobierno de Lenín Moreno. La expresión de la visita del vicepresidente, que lo tenemos allí, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, posterior al conflicto colombiano, que siempre hemos tenido como sombra en el transcurso de nuestro desarrollo nacional, por intereses norteamericanos, más de 50 años de conflicto, ¿no es verdad? La visita de este señor hace unos meses, la firma del acuerdo o crédito, que no le pueden decir acuerdo para que no pase por la Asamblea, de lo que sea con el FMI, ¿no es cierto?, es que es la evidencia absoluta de que se trata de un gobierno conservador. ¿Cuál es la oposición a la transformación social? El conservadurismo. Y ese es el gobierno que los ecuatorianos no elegimos. Es el gobierno que hoy ostenta el poder que se dirige hacia los intereses de los empresarios y la oligarquía anterior, que eso sí lo podemos afirmar y lo tenemos que afirmar, porque una vez que tenemos la claridad ideológica de la realidad que nos circunda, es la única manera en que podemos actuar. Porque la movilización social se ha paralizado porque nos hemos quedado sin referentes, Juan Carlos. El referente de Rafael Correa también tiene muchas yayas. Se resquebrajó mucho el imaginario de la Revolución Ciudadana, ¿no? ¿Y qué referente vino después? Lenín Moreno. Lenín Moreno, ¿qué representó en su momento? Representó la posibilidad del cambio, pero también la continuidad. Eso fue Lenín Moreno. ¿Por qué ganó la presidencia? Si traía todo un legado de Rafael Correa, ¿no es verdad? Pues ganó por ese legado, era para mejorar porque lo que había una esperanza
porque hay un enamoramiento aún respecto al proyecto de Montecristi y la Constitución. Eso está allí, ¿no? O sea, lo que debemos de hacer es recuperar aquello. Recordemos el discurso, compañera, ahora termino, de Lenín Moreno. Es recuperar el espíritu de Montecristi. ¿Cuál es el espíritu de Montecristi? El del 2008, que sí nos habíamos divorciado un poquito en los últimos años, por decir algo, ¿no? Aida. Sí, yo decía que algunas cosas quedan ahí, está latente en el pueblo, en la ciudadanía, el espíritu del 2008. Lamentablemente luego fue algunas cosas que fueron nefastas, pero ahora mismo yo creo que están viviendo mis hermanos allá una situación de que es extremadamente indignante el querer privatizar los bienes de la ciudadanía, de que ya está en manos de Estados Unidos. Ha ido varias veces a Estados Unidos para negociar. Y lamentablemente Correa también fue y algunas cosas ya puso en bandeja en Estados Unidos. Es continuidad de lo que ya se vino haciendo. Lamentablemente, yo creo que ahora mismo yo creo que la gente están conscientes de que no, en estas elecciones sobre todo, hay un cabreo, indignación de que es posible que gane el voto nulo por la indignación, o sea, ni al uno ni al otro. Y peor, la extrema derecha que ahora mismo se está poniéndose sobre la mesa, que es Nebot, y el otro, el Lazo, el banquero que dicen que solo ellos van a salvar. Entonces, ¿cómo puede los ciudadanos Aida, déjame preguntarte tener una esa cosa. memoria de votar por él? Los movimientos indígenas contribuyeron de una manera bastante evidente a la Revolución Ciudadana. Algunos no, con Haya, algunos fueron muy críticos con Correa. ¿Cómo es la situación actual del movimiento indígena respecto de la situación? Mira, yo no puedo hablar por mis compañeros, sino por algunos con los que sí que mantengo coordinación, contacto, que efectivamente hay compañeros que ahora mismo han pensado en que no van a estar con nadie. O sea, como Movimiento Pachacuti, que es el brazo para las elecciones, ¿no? Ese movimiento sobre todo tiene su proceso, su lucha, y por lo tanto ellos han dicho que seguirán su camino, seguirán su proceso. Es más, están viendo una posibilidad de algunas compañeras de que asuman también el papel protagónico como mujeres con dignidad, y por historia, pues en ese batallar se encuentra. Pero los movimientos sociales han quedado bastante desquebrajados y sobre todo, ¿no? Como decía, divididos, cabreados, y sin embargo, pues claro, lo que viene pues afecta a todos. ¿Lisette? Sí, un poco retomando el comentario de Aida. En efecto, los movimientos sociales están fragmentados, tanto así que hay parte que ha pactado con la derecha y hay otra parte que aún apoyan a la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, solo para darte un poco de datos, en las elecciones de la consulta popular, Pachacuti apoyaba al no en la consulta popular del 2017, el que pedían los paraísos fiscales. En las elecciones en la consulta popular del 2018 también apoyaba al no. Y hoy en día muchas de las autoridades que están dentro de las instituciones son miembros del partido Pachacuti. Es decir, ya estos pactos ya los tenían. Es más, hace poco se iba a formar una marcha por parte de estos movimientos indígenas y, oh sorpresa, que de pronto queda todo en stand-by. O sea, no hubo marcha, no hubo nada. Entonces, yo con esto sí me cuestiono qué tanta legitimidad en lucha podría decirse que hubo en las veces pasadas con los movimientos sociales indígenas. Porque también es de pensar que en los golpes de estados pasados, tanto de una u otra forma, las personas eran manipuladas.
Entonces, ¿cómo no cuestionarse si en los golpes pasados también estos movimientos eran manipulados? Déjame preguntaros alguno que me contestéis rápidamente, porque hay una persecución no solamente contra el expresidente Correa, sino también contra muchos miembros de su gobierno, que llama un poco la atención, ¿no? Pero es verdad que en el continente latinoamericano la derecha está teniendo un irrespeto, ¿no?, a las normas del Estado de Derecho de manera clara. Pero en el caso del presidente Correa, desafiliado de Alianza País, una orden de detención internacional en marcha. Quería preguntaros, pero en un minuto, el futuro político del presidente Correa y del correísmo, Gabriela. Yo quisiera que no hubiese ningún ismo, ningún correísmo, ningún leninismo, ningún ismo. Creo que por allí es el fracaso de la política en general. El futuro, me gustaría que el presidente Correa fuera una presencia activa en la construcción y en retomar el rumbo del proyecto político, pero no como líder. ¿Sí? Aportaría muchísimo como un intelectual, ¿no?, como un asesor, como un compañero de luchas, de construcciones, de proyectos, de sueños. Sabe soñar mucho y eso es admirable y no se cansa, y eso es de valientes, ¿no? Me he quedado con ganas de preguntaros en qué papel desempeñó esa confrontación que hubo entre el presidente Correa y las mujeres en torno al aborto, y si de alguna manera aquello no debilitó el partido, ya que creo que seguramente aquel movimiento, si vemos lo que ha ocurrido en otros lugares, hubiera servido para reforzar el partido y, por tanto, que hubiera estado como mucho más musculado frente a las pretensiones de Lenín Moreno de desmantelarlo. Pero nos hemos comido el tiempo y ya no hay espacio, a no ser que alguno queráis utilizarlo para vuestro minuto de conclusiones. Así que regresamos otra vez a las mismas y empezamos ahora contigo, Chema, tu minuto de conclusiones. Bueno, yo diría que por mencionar solo tres de las políticas quizá más simbólicas del gobierno de Correa, ¿no? Estaba pensando sobre todo en la política, ¿no?, frente a la gestión de la deuda externa, por un lado; en segundo lugar, ¿no?, la relación militar con los Estados Unidos; en tercer lugar, la cuestión Assange, que es otro de los temas, ¿no?, que siempre se nos quedan ahí en el tintero. Bueno, pues el primero ha quedado, ¿no?, desmantelado, la cuestión, esa forma tan orgullosa en que el Estado ecuatoriano se deshizo de un paquete muy importante de deuda ilegítima, ¿no?, con ese proceso, digamos, ejemplar que se llevó a cabo con la Comisión Auditora de la Deuda. Esto cae ahora con la llegada del FMI. Vamos a ver qué pasa con la base de Manta, ¿no?, si retoma esa famosa base militar norteamericana. Y finalmente el personaje Assange, que siempre le cayó muy mal al señor Moreno, vamos a ver dónde acaba también. Lisette. Bueno, básicamente decirle a toda la comunidad ecuatoriana que me escucha, pues este 24 de marzo tenemos la oportunidad de nosotros como ecuatorianos de revertir toda la situación de todos estos desastres sociales, económicos que nos está llevando el actual gobierno. Con las elecciones tenemos que centrarnos en un voto en que nos representen, propuestas que nos representen. Y además también quería topar el tema de Jorge Glass. Como saben, ahora está preso político, amenazado de muerte. Entonces, que la comunidad internacional también mira a Ecuador. Aida, tus conclusiones. Mis conclusiones es que el futuro del Ecuador, si no hay movilización y con ideas claras y que vuelva la reivindicación social, no tiene futuro Ecuador. Los juicios que tiene el expresidente Correa, lamentablemente algunos pueden ser políticos, pero otros también sabemos que son personales, y eso no se puede involucrar a todo un Estado. Y desde ese sentido, pues no sé a dónde irá a parar ese tema, pero sí, yo sí creo en los ciudadanos y hombres y mujeres, de que si no se movilizan ellos, y más que todo, si no vemos conjuntamente de que estas ideas conjuntas tenemos que defenderlas nosotras en la calle, va a estar otra vez, estamos ya, vamos a entrar al feriado bancario, con todas las consecuencias que eso conllevó a los migrantes. Y los que hemos sido migrantes, los que hemos vivido, sabemos lo que es eso, sufrir en tierras ajenas. Carlos. Yo reivindicaría una vez más el legado de la Revolución Ciudadana para poner encima de la mesa lo que puede ser el futuro de Ecuador en los próximos años. En segundo lugar, pondría también sobre la mesa la timidez de parte de las reformas de la Revolución Ciudadana a la hora de crear un bloque social suficientemente coherente para defender esos logros. Las políticas del Estado fueron admirables en algunos sentidos, pero fueron a la postre débiles para defender y para blindar los derechos de una forma tan consistente
que articulara un bloque social mucho más sólido del que lo hizo. En tercer lugar, la construcción del aparato del Estado y la fusión con la construcción del partido fue débil. Dentro del proceso de la revolución ciudadana había grandes problemas a la hora de imaginar la nueva institucionalidad del Estado. Y en tercer lugar, no romantizaría demasiado a los movimientos sociales. Menciono solo el nombre de Lourdes Tibán y la participación del movimiento indígena en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Solo habrá un proceso constituyente si hay una gran movilización que vaya mucho más radicalmente de lo que fue la Revolución Ciudadana. José Manuel. Sí, me parece que en Ecuador en estos momentos está pendiente el debate sobre si lo que hay que hacer es recuperar el origen de lo que fue la Revolución Ciudadana o construir algo nuevo y más ambicioso para las próximas elecciones. Cerramos contigo, Gabriela. Sí, memoria y sentido del momento histórico. Yo creo que no hay que olvidar lo que fuimos. No hay que olvidar el Ecuador defenestrado, el Ecuador sin gobierno, el Ecuador sin organización, con mucha pobreza, altísimos índices de desnutrición. Es que lo recuerdo y me duele porque fui producto de esa historia como migrante. No hay que olvidarlo, pero tampoco hay que olvidar el sentido histórico, el momento histórico en el que estamos y lo que logramos. Logramos lo que ningún país del mundo ha logrado, que es tener la Constitución más evolucionada en materia de derechos, de institucionalidad y de plan económico. Lo tenemos todo, tenemos el programa, tenemos las líneas para avanzar. Eso no lo podemos desechar. Por lo tanto, plantear una asamblea constituyente me parece igualmente responsable. Pensemos en cómo recuperamos lo que todavía no hemos concretado, porque es letra muerta. Esa es nuestra misión, unidad, memoria y sentido del momento histórico. Una última cosa, no olvidemos también, en 10 segundos, los graves casos de corrupción que están planeando sobre la cabeza de Lenín Moreno durante estas últimas semanas y que tal vez tengan consecuencias incalculables. Muchas gracias, Carlos. Hay una constante en todos los países latinoamericanos que de alguna manera han visto cómo se pone en riesgo, ¿no?, los resultados sociales de estos 10-15 años de gobiernos progresistas. Y es que pese a todo, con errores o sin errores, con acusaciones falsas o acusaciones más verdaderas, hay cuando menos media ciudadanía que no está dispuesta a perder lo logrado. Y creo que eso se verifica también en el Ecuador y en las elecciones próximas. Estoy pensando en personas como Paula Pavón, en Pichincha, es decir, como hay gente que creo que augura una recuperación de aquello que está en riesgo. Muchas gracias a los 6, gracias a ustedes. Juan Carlos Monedero, como saben, sustituyendo provisionalmente a Pablo Iglesias en tanto en cuanto dura su permiso de paternidad. Así que nos vemos aquí la semana que viene en Fora Apache. Muchas gracias.